¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba en piloto automático? ¿Que tu propósito se escondía justo delante de tus ojos, pero simplemente no podías verlo? En el vibrante bullicio de Madrid, Mateo conducía. Un viaje más, un extraño más en el asiento trasero. Días y noches se mezclaban en la rutina de Uber, mientras su formación en historia del arte parecía un eco lejano. Pero en cada parada, en cada conversación, algo diferente empezó a florecer. No eran solo pasajeros, eran historias. Y él, un oyente en un curador, alguien capaz de ver más allá. ¿Será que la verdadera vocación de Mateo estaba en las calles, en las palabras no dichas, en las vidas que se cruzaban por casualidad? ¿Qué hará cuando el camino de la seguridad choque con el de su destino? El monótono ritmo de la gran metrópolis. ¿Alguna vez te has detenido a pensar como un título, como mi trabajo de Uber, despertó un talento secreto y transformó mi carrera en la historia de Mateo? ¿Podría ser más que un simple titular pegadizo? Créeme, para Mateo Ruiz, esa frase es la pura verdad de una vida que parecía destinada a la monotonía, pero que encontró un camino inesperado en las bulliciosas calles de Madrid. Esto no es solo la historia de un giro profesional, es de un despertar, un eco de que la verdadera vocación a menudo espera agazapada en los rincones más cotidianos de nuestra existencia, lista para ser descubierta cuando menos lo esperamos, o cuando la desesperación nos empuja a mirar más allá de lo obvio, a las luces de neón de la gran vía parpadeaban a través del parabrisas empañado, sus reflejos distorsionados danzando sobre el rostro cansado de Mateo en 30 y pocos, con un grado en historia del arte acumulando polvo en alguna caja olvidada. Su estudio actual eran las callejuelas laberínticas de Madrid, el lienzo, las aplicaciones de navegación que dictaban su ruta. Cada turno era una sinfonía predecible, un potido estradan, la aceptación de la carrera, el saludo cordial pero robótico, los semáforos en rojo que marcaban pausas incómodas y el gracia. Hasta la próxima, que ponía fin a una interacción efímera. Él era un simple engranaje en la vasta maquinaria urbana, transportando fragmentos de vidas ajenas sin dejar rastro en la suya. El aroma del churro recién hecho se mezclaba con el hollín de los autobuses diésel y el perfume de los transeúntes. Un cóctel olfativo tan característico de Madrid como el acento castizo. Mateo conducía, sus ojos azules, normalmente brillantes con la chispa del conocimiento que atesoraba de siglos pasados, ahora estaban apagados, fijos en el flujo constante. Teltri veía la vida pasar por las ventanillas de su Skoda, familias riendo en la Plaza Mayor, parejas acurrucadas bajo los árboles del Retiro, turistas asombrados ante la majestuosidad del Prado. En él, sin embargo, estaba solo al volante, un observador eterno, un cronista silencioso de las vidas madrileñas, pero un extraño en la suya propia. Sentía la punzada de la frustración cada vez que sus manos aferraban el volante. Manos que en otro tiempo sostenían libros de arte y esbozaban teorías sobre la iconografía medieval, la cultura de las tertulias, donde la gente se reunía para debatir y compartir historias con pasión, era algo que Mateo anhelaba. Pero su tertulia diaria se limitaba a las indicaciones del GPS y a las respuestas monosilábicas de pasajeros, absortos en sus pantallas o conversaciones telefónicas. La diversidad de acentos, desde el andaluz arrastrado hasta el catalán vibrante, pasando por el porteño melodioso, era una constante en su coche, pero la mayoría de las veces, esas voces se diluían en el ruido de fondo, meras interrupciones, al silencio de su propia desesperación. La frustración era una bruma densa que se asentaba en su alma, volviendo borrosos los contornos de su propósito. ¿Era esto todo? Una vida de trayectos repetitivos, de caras anónimas de kilómetros, acumulados que no lo llevaban a ninguna parte. Se sentía estancado, un río sin cauce, un artista sin lienzo. Madrid, la ciudad que amaba con cada fibra de su ser, con su historia, su arte y su energía palpable, se había convertido en su prisión. Una jaula dorada donde su conocimiento y su sensibilidad se oxidaban. El peso de las facturas lo mantenía en esa rutina, pero el costo de su propia alma, de su potencial inexplorado, se volvía cada día más insoportable. Anhelaba algo más, algo que le diera sentido, algo que encendiera de nuevo la chispa en sus ojos, aunque no tuviera ni la más remota idea de qué podría ser ese algo. Su única compañía eran sus pensamientos, y cada vez eran más ruidosos, más exigentes. A mal sabía el que la próxima carrera, o quizá la siguiente,
traería consigo la primera grieta en la muralla de su resignación, una interacción que sembraría la semilla de una curiosidad insospechada. Las calles que hablan, los faros danzaban sobre el asfalto húmedo de la calle de Alcalá, esparciendo charcos de luz parpadeante que reflejaban la continua urgencia de la ciudad. Mateo, con las manos firmes en el volante, sentía el pesado y familiar aburrimiento aplastarlo, como la presión constante de la ciudad contra las ventanillas de su coche. Cada nuevo pasajero era, en su mente, otro bloque de silencio pulido, una voz que se disolvía en el murmullo de la radio o en el zumbido del motor. Él esperaba la rutina, el predecible buenos días seguido de un silencio cómodo, o el aluvión de llamadas de negocios que lo excluían del mundo del pasajero. Su un santuario de rutina, empezaba a parecer más una celda que un vehículo. Fue una tarde de martes, con un cielo gris amenazando lluvia sobre el prado cuando la rutina de Mateo comenzó a resquebrajarse. Una señora mayor, de sombrero de ala ancha y ojos curiosos, subió al coche. En lugar de dictar una dirección, preguntó joven: ¿cuál es el secreto de Madrid? No lo que está en las guías, sino lo que un madrileño como usted realmente ama. Mateo dudó. Su mente, entrenada para la historia del arte, de repente se activó para algo más personal. Habló sobre los bancos escondidos del Retiro, donde los amantes susurraban, sobre el olor a café en la Plaza Mayor al amanecer, y la forma en que la luz del sol golpeaba las fachadas de la Gran Vía al final de la tarde, transformando el hormigón en oro. En la conversación fluyó, y se encontró compartiendo anécdotas sobre la vida madrileña que nunca había verbalizado antes. Ella lo escuchó con una atención genuina que lo desarmó. Día después, un empresario apurado, en lugar de hundirse en su teléfono, comenzó a desahogarse sobre la presión del trabajo y la soledad en una ciudad tan llena. Estoy rodeado de gente, pero me siento invisible, confesó. Mateo, que normalmente se mantendría neutral, escuchó, y casi sin darse cuenta, ofreció una pequeña reflexión sobre cómo Madrid, con su cultura de tertulias y sus plazas vibrantes, ofrecía refugios para la conexión, si uno sabía dónde buscar. Habló sobre la pasión española por contar historias, por conectar, algo que él mismo echaba de menos. El hombre le agradeció con una sinceridad que sorprendió a Mateo. No fue un agradecimiento por un viaje, sino por un momento de conexión, por una perspectiva. Estas interacciones no fueron aisladas. Una estudiante de intercambio, perdida en sus angustias existenciales. Un grupo de turistas curiosos sobre la auténtica vida nocturna, más allá de los puntos turísticos. En cada una de estas conversaciones, Mateo se dio cuenta de que no estaba solo conduciendo, estaba escuchando activamente, respondiendo con ideas que provenían no solo de su formación en historia del arte, sino de su propia observación aguda de la ciudad y de las personas. No ofrecía soluciones, sino perspectivas narrativas. Las voces, antes meras interrupciones, ahora parecían llevar un peso, un significado. Los acentos variados, el catalán de una joven ansiosa, el andaluz melódico de un hombre en busca de una taberna tradicional, el porteño nostálgico de una familia que recordaba su ciudad natal, ahora eran melodías en lugar de ruidos, cada uno contando una parte del tapiz humano de Madrid. El aire, antes denso de aburrimiento, comenzó a vibrar con historias y emociones. La quietud de su coche, antes un símbolo de su soledad y estancamiento, comenzó a transformarse en un espacio de diálogo, de compartir. Mateo se encontró pensando en estos pasajeros después de dejarlos, reflexionando sobre sus preguntas, sobre las vidas que se habían cruzado brevemente con la suya. No solo estaba llevando a personas estaba, de alguna manera, conectando con ellas, ofreciendo un puente, un espejo. Las manos que apretaban el volante, antes pesadas de frustración, ahora sentían una leve, casi imperceptible, corriente de algo nuevo, algo que podría ser propósito. La semilla de una idea empezaba a germinar en el terreno árido de su desánimo. Él todavía no lo sabía, pero cada kilómetro recorrido y cada historia compartida estaban, sin que él se diera cuenta, pavimentando un camino hacia un descubrimiento que cambiaría completamente el curso de su vida. Sinfonías cotidianas y ecos de Madrid, las semanas se arrastraban, cada una réplica de la anterior, y la rutina de Mateo, en el asiento del conductor, continuaba su cadencia monótona. Los pitidos de la aplicación resonaban en el coche, como un reloj sin manecillas, marcando el tiempo en viajes, no en momentos. Sin embargo,
un cambio sutil comenzó a tejerse en el tapiz de sus días. Sus ojos, antes fijos en el horizonte inexpresivo, comenzaron a desviarse más hacia el espejo retrovisor, observando los rostros, los gestos, los pequeños matices de los que se sentaban en el asiento trasero. Era casi inconsciente al principio, un desvío de atención del tedio opresivo. Pero pronto, esa observación pasiva se transformó en una escucha activa, un interés genuino que lo sorprendió. Las voces, antes ruido de fondo, comenzaron a emerger, cada una un hilo, en una intrincada sinfonía que el Inadvertidament estaba empezando a dirigir en una tarde lluviosa de otoño, con las calles de Madrid reflejando el brillo de los semáforos como joyas líquidas. Mateo recogió a una señora Mayo R. cerca del Teatro Real. Ella pidió ser llevada a una cafetería en el barrio de las Letras, no una de las turísticas, sino un pequeño y encantador lugar que ella frecuentaba desde su juventud. Su acento madrileño, cargado de ternura y tiempo, dibujaba historias en el aire. Hablaba sobre las tertulias literarias que ocurrían allí décadas atrás, sobre poetas y artistas que llenaban el aire con pasiones y debates. Mateo, en lugar de simplemente conducir, se sintió arrastrado a la conversación. Las Letras, comentó, su voz suave. Ese barrio es un libro abierto, cada calle un capítulo. Sabía que en el siglo XVII, Cervantes y Lope de Vega vivieron por allí. Quizás incluso tomaron un café en ese mismo lugar. Los ojos de la señora se abrieron, de par en par. Pero qué sorpresa, un conductor con alma de poeta e historiador. La interacción duró solo 10 minutos, pero la sensación de una conexión genuina, de haber enriquecido un momento fugaz, reverberó en Mateo mucho después de que ella saliera del coche. Días después, fue el turno de un joven turista australiano, visiblemente desorientado, en medio del ajetreo de la Gran Vía. Pedía ir al Prado, pero su expresión revelaba más que cansancio. Era una búsqueda de algo indescriptible. El Prado es magnífico, claro, dijo Mateo, mientras rodeaban la plaza de Saibos, pero Madrid tiene secretos que se revelan en sus callejones menos obvios. ¿Ha pensado en explorar el templo de Dibod al atardecer? Es una pieza del antiguo Egipto, pero transportada aquí, y la vista desde allí, con el sol poniéndose detrás de las montañas, es impresionante. O quizás el Museo Sorolla, más íntimo, con la luz del Mediterráneo que tanto pintaba, casi viva en las paredes. El joven, que antes parecía resignado, se iluminó. ¡Wow! Eso suena increíble. Nadie me dijo eso. Mateo sintió un placer repentino, una especie de satisfacción que no venía del dinero del viaje, sino de la curación, de la sugerencia de una experiencia que trascendía lo obvio. No solo estaba llevando a alguien a un destino, estaba orientando un viaje. Estas interacciones comenzaron a multiplicarse. Un empresario estresado, que solo necesitaba un silencio comprensivo y una palabra de aliento sobre la resiliencia de Madrid. Un estudiante de arte que necesitaba una perspectiva diferente sobre la obra de Goya. Una pareja de ancianos que revivía la memoria de su primer encuentro en un parque que Mateo conocía cada árbol. Percibió que cada persona que entraba en su coche traía consigo una historia, una necesidad, una pregunta menos, y que él, Mateo, tenía la capacidad, y quizás el deseo, de ofrecer algo más que un simple trayecto. Comenzó a llevar una pequeña libreta y un bolígrafo, no para escribir grandes ensayos, sino para registrar fragmentos de conversaciones, observaciones sobre las reacciones de las personas, detalles de lugares que las conmovían. En el rostro de la señora, al hablar de la tertulia, escribió una noche. El brillo en los ojos del australiano, al oír hablar de Dibord. Estas anotaciones eran pequeñas piedras, pero estaban empezando a pavimentar un nuevo camino en la seguridad de su trabajo como conductor de Uber. Antes un puerto seguro, en la tormenta de su desilusión, comenzó a aparecer una jaula Onquay dorada. Con cada nuevo viaje, ya no veía solo un número en la aplicación o un punto en el mapa, sino un encuentro potencial, una nueva historia por desentrañar. El acento de Madrid, con sus innumerables matices, antes un ruido de fondo, ahora era una sinfonía vibrante, y él estaba aprendiendo a escuchar las notas más sutiles. Se encontraba pensando en cómo estas pequeñas curadurías podrían desarrollarse. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era solo una forma elaborada de pasar el tiempo, o era el eco de algo más profundo? Algo que había perdido en medio de las preocupaciones. La frustración con su estancamiento no había desaparecido, pero ahora estaba mezclada
con una punzada de emoción, una llama recién encendida que lo impulsaba a buscar más, elegir más ala. Sentía que estaba en el umbral de algo, un propósito que, durante años, parecía un fantasma distante, pero que ahora comenzaba a tomar forma en los asientos de su Skoda, a los fragmentos de vidas que recogía en las calles de Madrid. Estaban empezando a unirse, susurrando sobre un camino que Mateo jamás imaginó recorrer. El eco de las historias y la voz interior. El volante, antes un grillete invisible, ahora parecía un timón, guiando a Mateo por un mar de posibilidades. Las calles de Madrid, antaño un laberinto monótono, se revelaban como un tapiz vibrante. Cada esquina un nuevo hilo, cada pasajero un color inesperado. Él ya no era solo un conductor, era un curador, un confidente de las almas urbanas. El claxon de un taxi o el grito de un vendedor de lotería ya no eran solo ruidos de fondo, eran la banda sonora de un escenario donde la vida se desplegaba. Y él, Mateo, tenía un asiento en primera fila. El aire de la ciudad, antes saturado de agotamiento, ahora olía a café fresco y a oportunidades recién descubiertas, un aroma que lo embriagaba y lo impulsaba. Empezó a ver patrones, a conectar las historias fragmentadas que se desarrollaban en su coche, dándose cuenta de que la vida en Madrid era una tertulia gigante. Why su vehículo, una microtertulia itinerante fue entonces cuando la idea empezó a burbujear, inicialmente como un murmullo, luego como un coro creciente. Y si pudiera documentar estas interacciones, no solo para sí mismo, sino para otros. En su tiempo libre, la tableta que antes servía para películas y redes sociales se transformó en un diario digital. Allí, Mateo registraba los acentos, el che arrastrado de un porteño nostálgico que le hizo recordar las milongas de Buenos Aires, la S siseante de un gallego que hablaba de la morriña de su tierra menos, y las epifanías susurradas en su asiento trasero. Anotaba las calles que llevaban a esas revelaciones, los olores que las acompañaban, el aceite de una fritura de churros, el perfume de jazmín de un jardín secreto, y las frases que, para él, eran perlas de sabiduría popular. MSQ1, diario, era un mapa afectivo de Madrid, trazado por las líneas de las historias humanas. La curiosidad, antaño un hobby dormido, renació con un hambre voraz. Empezó a investigar los puntos mencionados por los pasajeros, una panadería centenaria, una estatua olvidada, un bar de tapas con historia, uniendo su pasión por la historia del arte a la recién descubierta arte de curar experiencias. Algunos pasajeros más abiertos percibían la profundidad de su escucha. Mateo debería ser guía, dijo un turista americano, maravillado con la vívida descripción de Mateo sobre la historia del barrio de la Latina. No un guía de museos, sino un guía de almas. Otro, un artista local, comentó, tú ves a las personas como lienzos en blanco, ¿verdad? Y las ayudas a pintar sus propios trazos. Estas semillas de validación caían en suelo fértil, irrigando el coraje que empezaba a brotar. Sin embargo, la semilla de la duda aún flotaba, una sombra fría sobre la incipiente flor de su nueva pasión. Las facturas no dejaban de llegar, y la seguridad, aunque escasa, del salario de Uber era una sábana que lo protegía del frío de lo desconocido. ¿Y si es solo un pasatiempo?, susurraba la voz de la prudencia. ¿Y si nadie paga por esto? ¿Tienes un diploma en historia del arte? Mateo en eso no sirvió para nada, y esto es aún más abstracto. Se veía dividido entre el zumbido monótono del motor, que representaba la certeza, y el latido acelerado de su corazón, cuando imaginaba una vida donde cada conversación fuera una puerta a un nuevo descubrimiento. La rutina de Uber, antes opresora, ahora era un puerto seguro para su miedo, con cada historia registrada, con cada perspectiva compartida. Mateo sentía que se estaba acercando a una verdad más profunda sobre sí mismo y sobre la ciudad que lo acogía. Las tertulias nocturnas en las calles de Madrid, donde las voces se mezclaban en risas y debates, parecían llamarlo más allá del parabrisas. Se estaba convirtiendo en el historiador de arte de la vida cotidiana, un cronista de las pequeñas, grandes narrativas que componían el pulso de Madrid. La frustración con el estancamiento no había desaparecido por completo, pero estaba siendo lentamente reemplazada por una creciente emoción, una llama que amenazaba con consumir el miedo a la incertidumbre. Se daba cuenta de que el verdadero trabajo de curaduría de experiencias humanas no era solo sobre los demás, sino fundamentalmente sobre él mismo, sobre curar su propia alma. La seguridad del camino conocido era un manto pesado, pero la melodía del propósito recién descubierto era una invitación irresistible
a bailar en el abismo de lo desconocido. El arte de navegar, corazones, el legado de Mateo. Las anotaciones en la pequeña libreta de Mateo, antes garabatos apresurados, se convirtieron en el mapa de un tesoro recién descubierto. Las líneas de autobuses y taxis, las avenidas congestionadas de la Gran Vía, el tráfico interminable. Todo esto comenzó a parecer un ruido blanco distante, mientras las voces en su coche resonaban con una claridad renovada. Sentía, con una intensidad casi palpable, que ya no estaba simplemente conduciendo, estaba curando, aconsejando, conectando. La frustración con la rutina de Uber todavía se manifestaba, pero ahora estaba salpicada de picos de propósito, de momentos de profunda satisfacción cuando veía a un pasajero salir de su coche con una sonrisa diferente, una nueva perspectiva. La vibrante España, con sus pasiones e historias, parecía, finalmente, estar susurrándole su verdadero llamado a Anne. Con cada viaje, Mateo se adentraba en su nuevo arte. Comenzó a seleccionar pasajeros intuitivamente, aquellos que parecían abiertos a algo más que un simple traslado. Les ofrecía no solo un destino físico, sino una pequeña experiencia curada. Para un joven diseñador angustiado por el bloqueo creativo, no solo le indicó el Reina Sofía, sino que le sugirió un recorrido por las obras de Guernica, explicando cómo el dolor y la resiliencia pueden transformarse en arte. Para una pareja de mediana edad que celebraba un aniversario de bodas, desenterró la historia de un pequeño jardín secreto cerca del Palacio Real, accesible solo por un pasaje discreto, donde la luz de la mañana besaba las flores de manera única. El aroma de los jazmines y el canto de los pájaros serían un escenario perfecto para renovar votos, sugirió, y vio la sorpresa y la gratitud en sus ojos. El punto de inflexión decisivo llegó en una noche fría, con la lluvia fina, transformando las calles de Madrid en espejos centelleantes. Recogió una mujer mayo visiblemente perturbada, con el rostro marcado por la tristeza. Pidió ir a la estación de Atocha, su voz ahogada. Mateo sintió que no era solo un viaje, sino una huida. En lugar de preguntar, comenzó a hablar, suavemente, sobre la historia de Madrid, sobre cómo la ciudad había soportado tantas tormentas y siempre había renacido. Habló sobre la resiliencia de sus habitantes, sobre la belleza que siempre emerge de la ruina. Mencionó las tertulias de poetas en las letras, las canciones de flamenco que resuenan en los tablaos, los colores vibrantes de los mercados. No la forzó a hablar, solo le ofreció una alfombra de palabras e imágenes que la envolvieron. Al llegar a Atocha, la mujer, aún pálida, lo miró con los ojos llorosos. «Me has recordado que Madrid sigue siendo hermosa», susurró, «y que quizás yo también pueda hacerlo». En ese momento Mateo lo supo. Sabía que su destino ya no era el volante de Uber, sino la habilidad de tocar almas, de sanar a través de la narrativa, de la conexión humana. La decisión de dejar Uber no fue fácil. La seguridad mínima que el trabajo ofrecía era un puerto. En medio del mar de la incertidumbre, sus manos sudaron al escribir el mensaje de renuncia. La visión de los imponentes edificios de la Gran Vía, que antes parecían prisiones de concreto, ahora se transformaban en lienzos en blanco, listos para las historias que él crearía. Con el apoyo inicial de algunos de los pasajeros que se convirtieron en sus primeros clientes de consultoría informal, Mateo comenzó a moldear su nueva carrera. Creó una pequeña página web, sencilla, ofreciendo experiencias madrileñas curadas, combinando su pasión por la historia del arte, con su nueva habilidad para conectar a las personas con lugares e historia. Dejó de ser un conductor para convertirse en un curador de Madrid, un intérprete del alma de la ciudad, y un guía para las almas perdidas en busca de un propósito, o simplemente de un momento de belleza a Madrid, con sus laberintos de calles y su inagotable tapiz humano. Dejó de ser un escenario de estancamiento para convertirse en el lienzo vibrante donde Mateo finalmente pintó su propia historia. Descubrió que la verdadera vocación no estaba en un trabajo de ensueño predefinido, sino en la intersección de sus pasiones, sus habilidades y las necesidades no dichas de aquellos que se cruzaban en su camino. Las conversaciones en el coche, antes meras interrupciones, se revelaron como la materia prima para una vida con propósito. Aprendió que, a menudo, es necesario detenerse, escuchar, no solo a los demás, sino también a sí mismo, para desvelar el camino que nos lleva a la ciudad, que una vez lo abrumó, ahora lo impulsaba, cada callejuela, cada plaza, un nuevo capítulo a ser explorado y compartido.
Mateo ya no era el conductor invisible, era el narrador de historias, el curador, el susurro de Madrid que ayudaba a otros a encontrar su propia belleza. Si esta historia te emocionó, comparte tus propias experiencias en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo para más relatos como este, y así, con cada nueva historia que desvelaba y cada alma que tocaba. Mateo continuaba su propio viaje de descubrimiento, navegando por los corazones de Madrid y reescribiendo el mapa de su propio destino.